nosotros, para todos los participantes, tenemos a Emilio Lozano directamente del equipo de Moodle HQ, líder del proyecto de Moodle Workplace y alguien que tiene una trayectoria impresionante en el mundo del e-learning y de las tecnologías abiertas y en especial en Moodle. Pero voy a dejar que sea Emilio quien nos cuente acerca de su experiencia y quien nos hable acerca de Moodle Workplace. Emilio, te voy a advertir una cosa. Te van a llenar de preguntas, porque durante la presentación de Renzo y de Juan Luca, estuvieron muy interesados en Moodle Workplace y sé que tienen muchas preguntas. Así que, Emilio, te cedo la presentación, te cedo el control. Gracias a todos. Estupendo. Una pregunta, Juan, antes de nada. ¿Cuánto tiempo, me confirmas cuánto tiempo tengo? Porque sí me gustaría dejar un espacio para las preguntas al final. Por supuesto, Emilio. Tienes 57 minutos, te robé 3. Vale, más que de sobra. Dale, vale, dale. Pues voy a compartir mi pantalla con la presentación. Y bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme para dar a conocer Moodle Workplace en esta Moodle Mood de Colombia. Espero que el año que viene pueda estar allí presencialmente, estaría encantado. Pero bueno, voy a contaros, hoy voy a hablar de Moodle Workplace y voy a hablar sobre todo de la funcionalidad que hemos introducido en la última versión, en la versión 3.9, que es la funcionalidad de migración. Pero aún así hablaré de todas el resto de funcionalidades de Moodle Workplace. Me alegro de que haya muchas preguntas sobre Workplace. Tendremos una parte al final para que podáis preguntar cualquier cosa que queréis saber sobre Workplace. Bueno, pues voy a empezar presentándome, que he quitado la diapositiva. Voy a empezar presentándome. Soy Emilio Lozano, soy el Product Manager de Moodle Workplace y trabajo en Moodle HQ desde hace 2 años, desde Madrid. Estoy trabajando en Madrid. Antes de empezar en Moodle, como decía Juan, he tenido una trayectoria muy larga en el mundo del learning. Empecé en un proyecto muy grande en el Ministerio de Educación en España, la transición a online de toda la formación profesional en España, y de ahí me gustó tanto el mundo de Moodle que bueno, fundé una empresa, que luego cofundé una empresa, que luego fue un partner de Moodle en España, y de ahí pasé a Moodle. O sea que tengo una larga experiencia con Moodle y sobre todo una dilatada experiencia en el mundo corporativo. Lo primero que me gustaría agradecer es al equipo de Workplace, que son estas personas que veis aquí. Somos un equipo pequeño, pero esta es la gente que hace posible Moodle Workplace. Somos un equipo pequeño y remoto con varios desarrolladores entre Madrid y Barcelona. La arquitecto Marina es una persona que lleva muchísimos años en Moodle, creo que cerca de 9 años, con muchísima experiencia. Ella está también en Barcelona y luego tenemos, aparte del equipo, en Reino Unido y en India, por lo que somos un equipo totalmente distribuido. Estas 8 personas y yo somos los que hacemos posible este producto. Bueno, voy a dar primero un poco de contexto porque creo que es importante en cuanto a Workplace. Lo primero es el por qué. ¿Por qué surge un producto como Workplace? Bien, pues aunque Moodle es un proyecto, es un software que está enfocado en la educación y digamos que es un poco nuestro mercado principal, resulta que un 60% de los ingresos que sustentan el proyecto provienen del sector corporativo. Esto es porque por el modelo de negocio que tiene Moodle, los partners de Moodle pagan una parte pequeña de su negocio, alrededor de un 10% de su negocio de Moodle, lo pagan en concepto de royalties para mantener la sostenibilidad del proyecto. ¿Y qué ocurre? Que la gran mayoría de los clientes de estos partners vienen del sector corporativo. Por lo tanto, por eso nuestros ingresos provienen de este sector, aunque Moodle sea un software eminentemente para educación. Este producto es un producto que está solo disponible a través de partners. Y esto es importante porque con Moodle Workplace lo que queríamos conseguir es que nuestros partners tuvieran un producto con funcionalidades corporativas
que les pudiera permitir competir mejor en el mercado del e-learning corporativo con un producto que tiene funcionalidades específicas para este mercado. Y que además les permite partir de una posición de ventaja respecto de compañías que no son partners de Moodle y que por lo tanto no pueden utilizar Workplace, y también al respecto de compañías contra compañías, enfrentado a compañías que tienen otras soluciones, como pueden ser Cornerstone, Totara, Desire2Learn y un largo etcétera de soluciones corporativas de LMS. Y esto es importante porque antes de que existiera Moodle Workplace, todos nuestros partners de una forma o de otra desarrollaban las funcionalidades que nosotros hemos implementado, pero de alguna forma dentro de sus posibilidades. Esto significa que funcionalidades con multitenancy, por mucho que tú lo quieras desarrollar desde fuera, como un partner, es imposible llegar al nivel que llegamos nosotros sin hacer modificaciones en el core de Moodle. Y nosotros lo hacemos de tal forma que al final pasan a formar parte de la solución. Por lo tanto, no hay que mantenerlas. Es solo un pequeño ejemplo. La licencia de Moodle es aún así GPL, es GPL, pero Workplace tiene una licencia adicional. Workplace tiene la licencia de Workplace restringe la distribución de Workplace para que solo nuestros partners tengan acceso al código fuente. Por lo tanto, el código de Workplace no está disponible públicamente. Moodle Workplace ayuda a mejorar Moodle LMS de muchas formas. Y esto es importante porque fue una de las principales razones también detrás de este producto. Por un lado, ayudamos a mejorar la sostenibilidad del producto, del proyecto. Porque Workplace es en sí un reclamo para que más partners se unan a la red de partners por contar con un producto más enfocado en el mercado corporativo, pero además nuestro objetivo es maximizar el negocio y ayudar a nuestros partners a que sean más competitivos. Por lo tanto, eso trae más ingresos al proyecto, lo que nos permite como compañía tener un equipo más grande de desarrolladores desarrollando el core de Moodle, así como Moodle Workplace. Pero además hay otra forma de la que nosotros ayudamos a mejorar Moodle LMS, y es con nuestras funcionalidades. A lo largo del tiempo, nosotros iremos liberando nuestros features a Moodle LMS, siempre y cuando se mantengan durante un tiempo exclusivos en Moodle Workplace. Esto significa que eventualmente todas las funcionalidades de Workplace algún día acabarán siendo parte de Moodle LMS porque habrá otras funcionalidades que las reemplazarán y que serán exclusivas para Workplace durante un tiempo. No todas las funcionalidades llegarán en el mismo momento o llegarán al mismo ritmo, pero poco a poco irán llegando. En este sentido, hay algunas funcionalidades que hemos liberado y hay algunas otras que vamos a liberar próximamente. Por ejemplo, en breves semanas, cuestión de días o semanas, vamos a liberar nuestro certificado de Workplace a Moodle, como luego veremos. Tenéis un artículo, hay un artículo en el código QR que podéis consultar, está en inglés, pero que amplía un poco más estas razones desde el punto de vista de marketing. Os aconsejo que lo leáis. Bien, pues, ¿qué es Moodle Workplace? Vamos a entrar ya de lleno en qué es Moodle Workplace y sus funcionalidades. Moodle Workplace es básicamente, o en esencia, es Moodle LMS con una serie de modificaciones en el core y, sobre todo, unas funcionalidades específicas que son plugins que están construidos encima de Moodle. Es decir, nosotros no hemos hecho un fork de Moodle y hemos integrado una serie de funcionalidades allí y luego nos hemos tenido que preocupar de mantenerlos sincronizados, sino que nuestras funcionalidades se instalan, se construyen sobre el propio Moodle. Eso significa que siempre Moodle LMS siempre está sincronizado con el core de Moodle. Cuando se publica una versión nueva de Moodle LMS, por ejemplo, la versión 3.9 que se publicó hace unas semanas, cuando se publica, al cabo de unos días o al cabo de un par de semanas, dependiendo si es una minor o una major, nosotros liberamos nuestra versión de Workplace que está basada en esa versión de LMS. ¿Esto qué significa? Que todas las funcionalidades que
que tengan Moodle o que se incluyan en Moodle a lo largo del tiempo estarán disponibles en Moodle Workplace desde el minuto 1. Y además de todo esto, tenemos todas nuestras funcionalidades específicas de Workplace. Nuestro ciclo de versiones es distinto al de Moodle. Nosotros publicamos siempre cada 2 meses una release, pero en cada release nosotros introducimos funcionalidades nuevas, en todas, no solo en las mail. Bien, pues Moodle LMS es, en esencia, Moodle en esteroides. ¿Y cuáles son esas funcionalidades extra que tenemos? La primera, y quizá la más importante, o si no es la más importante, sí es la más demandada, es la tenencia múltiple o multitenancy en inglés, que es básicamente la habilidad de tener varios espacios o áreas, o tenants al fin y al cabo, varios sitios dentro de la plataforma que son estancos y que tienen todas las funcionalidades de una plataforma Moodle Workplace. Todo dentro de la misma instalación. Es decir, dentro de una misma plataforma Moodle Workplace podemos tener infinitos sitios Moodle Workplace que se pueden gestionar de forma común, de forma unificada y en lo que los usuarios no tienen visibilidad entre ellos. Es decir, usuarios de un tenant A no pueden ver a usuarios de un tenant B. Pero los administradores, los usuarios que tienen permisos administrativos sobre estos espacios son capaces de reportar sobre todos ellos o gestionarlos. Y además podemos compartir recursos entre todos estos tenants. Con Moodle LMS, si nosotros queremos crear una plataforma para una universidad en la que cada facultad tenga su propio espacio, lo más normal es que finalmente tengamos que tener un sitio Moodle para cada una de las facultades y de alguna forma sincronizar todo aquello o ver cómo podemos orquestar todo eso desde digamos, la entidad superior. Con Moodle Workplace podemos tener una sola instalación con un tenant para cada una de las facultades y en estos tenants los usuarios de una facultad no verán a los usuarios de otra, pero si tenemos una cualificación, un curso, un programa que queremos compartir entre todas las universidades, entre todas las facultades, podremos hacerlo desde el propio interfaz de Workplace. De forma que tenemos una sola copia del curso que se utiliza en todos los tenants. Igual que esto existe actualmente para cursos, existirá para todas las funcionalidades de Moodle Workplace pronto. Los programas son nuestra nueva entidad formativa de nivel superior. En Moodle, la entidad formativa de nivel superior son los cursos. Nosotros hemos introducido una por encima que son los programas. Los programas son itinerarios formativos que agrupan cursos. Y estos cursos, a su vez, pueden agruparse en una jerarquía de sets o digamos, como si fueran carpetas de cursos que pueden tener sus propias restricciones de acceso y sus propios criterios de finalización. Por lo tanto, podemos tener un criterio de finalización a nivel de programa que sea completar todos los sets o todos los cursos que hay dentro del programa y estos podemos especificar que se tengan que completar en orden, en cualquier orden, que solo se completen un cierto número de ellos, etc. Todo esto lo podemos hacer con los programas. Y al igual que los cursos, podemos controlar la matriculación, y podemos definir el itinerario formativo. Con las certificaciones, lo que introducimos en Workplace son los programas recurrentes, básicamente. Una certificación es muy buena para compliance, que es realmente para lo que sirve, y lo que introduce es la recurrencia de los programas. Con una certificación, por ejemplo, podemos tener un programa de onboarding, por ejemplo, o un programa sobre Health and Safety, por ejemplo, que todos los empleados tengan que tomar una vez al año. Lo que podemos hacer con una certificación es que podemos establecer una fecha de expiración para ese programa de un año y cuando se cumple ese año, desde que el usuario lo ha completado, podemos definir si queremos que el usuario tenga que completar el programa original otra vez para volver a certificarse o completar un programa distinto que puede ser una actualización de legislación o lo que queramos. Todo esto se puede hacer directamente desde la interfaz de Workplace, enlazando una certificación a un programa. La gestión de citas
o el módulo de appointments, como se llama realmente, es un módulo que nos permite justo esto, gestionar eventos uno a uno o seminarios dentro de la plataforma. Pues es una actividad, es un módulo de actividad que nos permite fácilmente crear slots de tiempo y que los alumnos de un curso puedan reservar cada uno de estos slots, o podemos crear también sesiones de varios días, etcétera. Es un módulo de gestión de citas. También tenemos la funcionalidad de migración, de la que no voy a hablar, no me voy a tener aquí porque la veremos con detalle más adelante, pero esta es una funcionalidad que hemos introducido en la versión 3.8.2 y que terminamos de implementar en la 3.9. Aún estamos implementando algunos exportadores e importadores, pero la parte más importante de la funcionalidad de la API está ya implementada. Tenemos también los certificados, que son los diplomas de Workplace. Para ello nos basamos en el módulo Custom Certificates y mejoramos mucho la UI y le introdujimos algunas funcionalidades avanzadas que vamos a liberar como un plugin a Moodle dentro de poco. Por lo tanto, se podrá utilizar nuestro certificado mejorado en Workplace o en Moodle LMS. Las reglas dinámicas es una de las funcionalidades más importantes de Workplace y le otorga una habilidad para automatizar prácticamente cualquier cosa dentro de la plataforma. Esto es como el IFTTT dentro de Moodle, es decir, la posibilidad de crear reglas basadas en condiciones y acciones. Podemos definir con las reglas dinámicas una serie de condiciones, como por ejemplo que el usuario esté en el departamento X, que el usuario no esté matriculado en el programa A y que además el usuario no haya iniciado sesión en la última semana. Podemos coger esas tres condiciones y en base a esas tres condiciones configurar acciones que se ejecuten cuando esas condiciones se cumplan. Por ejemplo, para todos los usuarios que cumplan esas condiciones podemos enviarles un mensaje. Por ejemplo, o podemos matricular a todos los usuarios nuevos en la plataforma en el programa de onboarding, utilizando una regla dinámica. Utilizando una regla dinámica también podemos hacer que cuando una persona complete el programa de onboarding, se le otorgue un certificado, se le otorgue también una insignia y además se le matricule en un programa de inducción de su departamento. Podemos hacer infinitas cosas con las reglas dinámicas y lo importante es que están diseñadas de tal forma que los partners, los premium partners, pueden desarrollar sus propias condiciones y acciones en sus plugins para que sean utilizadas por las reglas dinámicas. Aparte de las reglas dinámicas, otras funcionalidades es el generador de informes, es una de las funcionalidades también más demandadas en Workplace y por las que más se han interesado los usuarios. Con el generador de informes, en base a unas fuentes de datos que están predefinidas, podemos crear informes utilizando una interfaz de arrastrar y soltar. Con la propia interfaz podemos definir agrupaciones, añadir filtros y condiciones en el informe para que luego los usuarios las utilicen cuando los consuman y podemos definir sobre todo, utilizando una funcionalidad que ahora veremos, audiencias para que estos informes solo lleguen a unos departamentos en concreto, para managers en otros departamentos o para gente que tenga una posición de manager de recursos humanos. Y además, utilizando también los departamentos y posiciones, que es esta funcionalidad que nos queda, podemos definir qué datos va a tener el informe dependiendo del perfil que lo consuma. Por ejemplo, podemos hacer que el manager de un equipo solo vea a gente de su equipo en un informe de progreso de programas. O podemos hacer que todo el mundo vea la misma información independientemente del rol que tengan. También el generador de informes nos permite programar el envío de informes, de forma que enviemos, por ejemplo, a estos mismos managers de departamentos un informe mensual con el progreso de la gente de su equipo en los programas formativos. Podemos hacer un montón de cosas utilizando el generador de informes. El generador de informes también tiene una parte muy importante y son los informes de sistema. Nosotros utilizamos el generador de informes también internamente en Workplace.
todos los listados dentro de nuestro producto están hechos con el generador de informes. Por lo tanto, permiten todas las funcionalidades que tiene el generador de informes, como definir esos filtros, estas condiciones, poder descargar, exportar el informe a cualquier formato, toda la paginación y todo el interfaz del Report Builder que también está disponible. Y además, en un futuro próximo, vamos a permitir que el administrador de la plataforma personalice estas vistas, de forma que además de personalizar los informes que ellos mismos definen, también podrán personalizar las vistas del sistema. Por lo tanto, esto introduce unas posibilidades dentro de personalización dentro de Workplace muy avanzadas. Y para terminar, la última funcionalidad grande que nos queda es la estructura de la organización, que es básicamente los departamentos y las posiciones, que nos permiten definir líneas de reporte en la plataforma. Esto es básicamente replicar la jerarquía que tenga la empresa o la organización que esté utilizando Workplace. Con jerarquía me refiero a jerarquía de departamentos y jerarquía de posiciones. Con esto es como definimos equipos y como definimos departamentos y quién es el manager de quién. Es una herramienta muy potente que se utiliza en muchas otras, como en las reglas dinámicas para configurar automatizaciones, en el gestor de informes para configurar audiencias y para definir el comportamiento de los informes, etc. Estas son las funcionalidades que tiene Workplace a día de hoy y además tenemos la aplicación, la app de Workplace. No solo la aplicación estándar, la app estándar, que en nuestro caso es la aplicación estándar de Workplace, sino que también tenemos la posibilidad de implementar aplicaciones branded, aplicaciones personalizadas, al igual que se hace en la aplicación estándar. La aplicación de Workplace, la app de Workplace, tiene funcionalidades específicas, tiene todas las funcionalidades de la app estándar y además funcionalidades específicas de Workplace. Bien, pues una vez que hemos visto lo que viene, lo que es Moodle Workplace como producto, vamos a centrarnos en las novedades en la versión 3.9. Cuando digo 3.9, ya hemos liberado la 3.9.1, voy a incluir también la 3.9.1 en este análisis. Bien, pues en la versión 3.9.1, lo que hemos, el tema de la release, de esta nueva versión, era la migración de datos. Esta funcionalidad, como comentaba, la introdujimos en la release anterior y en esta lo que hacemos es mejorar, aumentar el número de exportadores e importadores disponibles, como veremos en un momento. Además de esto, añadimos la videoconferencia con BitBlueButton dentro de Workplace, porque en Workplace, al ser Moodle, los plugins de Moodle también se pueden utilizar, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos algunas funcionalidades que requieren que estos plugins sean respetuosos con la forma en que consultan, que utilizan la API de Moodle. Esto significa que es necesario, los partners tienen que revisar algunos de estos plugins para asegurarse que cumplen con las normas de privacidad que introduce la funcionalidad multitenancy. Es decir, si un plugin, cuando va a mostrar un listado de usuarios, directamente consulta la base de datos, eso es un problema de seguridad en multitenancy. Entonces tenemos que asegurarnos que utilice la API de Moodle para eso, para que el plugin de multitenancy pueda restringir lo que este plugin ve y además que utilizan algunas funcionalidades como el modo separado de grupos, etcétera. Es decir, todos los plugins de Moodle aparentemente funcionarán con Moodle Workplace, pero muchas veces requieren pequeños ajustes. Pues bien, hemos certificado completamente que el plugin de BitBlueButton está disponible, puede estar disponible en Moodle Workplace sin ningún problema y además lo vamos a incluir en Moodle Workplace y Moodle Cloud, en todos los planes. Esto es nuevo en esta versión. Y además vamos a liberar los certificados en Moodle LMS, próximamente en cuestión de un par de semanas. Bien, pues, ¿qué es la migración? La funcionalidad de migración exactamente en realidad, ¿qué es? Pues es una funcionalidad importantísima en Moodle Workplace porque, como todos sabréis, o si la habéis experimentado alguna vez, hacer una migración en Moodle es una tarea
compleja, es una tarea muy complicada. Muchas veces, por la cantidad de información que hay, la cantidad de tablas relacionadas a la base de datos, la cantidad de plugins que se pueden instalar, muchas veces cuando un partner tiene que migrar datos de una plataforma, Moodle, lo que terminan haciendo es al final mover la plataforma entera y actualizarla a la última versión y después quitar cosas. Es muy difícil migrar en Moodle. Con nuestra funcionalidad de migración, lo que estamos haciendo en Moodle Workplace es introducir una funcionalidad que permite migrar cualquier cosa dentro de Workplace a otra plataforma Workplace o incluso a la misma plataforma en otro tenant o en el mismo. Si queremos duplicar, por ejemplo, todos los cursos de un tenant, podemos hacerlo con la funcionalidad de migración muy fácilmente. Esta funcionalidad está diseñada de forma que es un proceso paso a paso, es como un asistente en la que la exportación y la importación tiene una serie de pasos predefinidos con una interfaz común y que incluye una resolución de conflictos en la importación. Estos importadores se pueden encadenar de forma que, por ejemplo, el exportador de tenants o de tenencias, nunca sé muy bien cómo traducir esta palabra, me vais a disculpar, el exportador de tenants lo que hace es que utiliza o encadena el resto de exportadores. Si queremos exportar toda la información que hay en un tenant, lo que hace Moodle Workplace es, primero, llamar o utilizar el exportador de programs para exportar todos los programas, después utilizará el de certificaciones para las certificaciones y así. Y el de certificaciones seguramente utilizará el de cursos, por ejemplo. Con este diseño podemos permitir que nuestros partners y nosotros mismos definamos fácilmente exportadores e importadores que no tienen que ser solo de funcionalidades de Moodle Workplace o no tienen que ser solo entre plataformas Moodle Workplace. Esto nos permitirá poder diseñar importadores o exportadores desde o hacia herramientas externas. Podríamos tener un importador de cursos desde Totara, por ejemplo, o podríamos tener un exportador de programas a cualquier otro sistema, un exportador de usuarios a un sistema de recursos humanos, etcétera. Todo esto se puede definir utilizando la API de migración. Y tiene una interfaz muy intuitiva, tenemos también una importación en base de línea de comandos y dentro de poco tendremos una API de servicios web para que esto se pueda hacer desde los web services, exportación e importación, y también tendremos la migración embebida dentro del producto, por lo que significa que es desde la interfaz de programas poder exportar o importar un programa concreto. Creo que la mejor forma de enseñar cómo funciona esta funcionalidad, de explicarla, es efectivamente enseñarla. Entonces, vamos a ver el proceso de exportar e importar paso a paso. Cuando vamos a exportar en Moodle Workplace, el primer paso es seleccionar el exportador que queremos utilizar. Aquí veremos todos los exportadores disponibles en el sistema y para nuestro usuario, porque podemos no tener permiso para utilizar todos ellos o todas estas funcionalidades, y debemos seleccionar un exportador. Cuando seleccionamos un exportador, todos los exportadores tienen distintas opciones dependiendo que las define el propio exportador. En este caso, lo que estamos exportando son programas. Entonces, primero tenemos que chequear, muy parecido a como se hace en la copia de seguridad de un curso, qué es lo que queremos exportar relacionado con programas. En este caso, queremos exportar, perdón, certificaciones. Estos son certificaciones. Queremos exportar todas las configuración de la certificación en sí, fechas, descripciones, imágenes, etcétera. Además, queremos exportar todos los programas asociados, todos los backups de cursos de esos programas, sin datos de usuario, las matriculaciones de los usuarios y las reglas dinámicas asociadas. Todo esto es lo que queremos exportar, las reglas dinámicas de componentes. Y lo siguiente que tenemos que configurar es exactamente qué certificaciones queremos exportar. En este caso podemos seleccionarlas todas las activas o que estén archivadas, o seleccionar manualmente. Dependiendo del exporter, cada uno tiene sus opciones. El siguiente paso es revisar las opciones que hemos seleccionado. La exportación es bastante sencilla y directa. Y una vez que hemos seleccionado, cuando pulsamos el botón iniciar, la tarea se programa para la siguiente ejecución del cron. Podemos mantenernos en esa página mientras continúa la exportación o podemos seguir navegando o seguir utilizando WordPress. Cuando la exportación ha terminado, recibiremos una notificación
y podemos ir a exportaciones y ver la exportación en el interfaz. ¿Vale? Mientras está en progreso, aparece en progreso, in progress, y cuando termina se puede ver como que está completada. Una vez que está completada, veremos un pequeño informe sobre lo que se ha exportado con el log y una serie de datos sobre la exportación. Y aquí podemos descargar el archivo o utilizarlo directamente para importar. Como podéis ver, con una serie de clics, en menos de un minuto, podemos configurar la exportación de un sitio entero de WordPress. Porque igual que este es un exportador de certificaciones, tenemos un exportador para exportar todo el contenido de un sitio, que exporta básicamente todos los tenants con todo lo que hay dentro. Por lo tanto, se puede empaquetar la plataforma WordPress en cuestión de unos minutos, configurarlo y esperar a que todos esos backups se hagan, que toda esa exportación se haga en un momento en el que sea apropiado. Bien, pues cuando importamos, el proceso es análogo, es muy similar. Lo primero que hacemos es seleccionar el origen. En este caso lo que haremos será subir un fichero, que puede ser un fichero con el formato de WordPress, como el que hemos exportado antes, o podría ser un fichero propietario de otro exportador, un fichero CSV o lo que sea. Cuando lo exportemos, cuando lo añadamos aquí, WordPress intentará detectar qué tipo de fichero es y nos presentará, si es un fichero que él lo interpreta directamente y no sabe qué importador utilizar, nos preguntará qué importador queremos usar. Por ejemplo, si es un fichero CSV, nos dirá qué importador quieres utilizar para procesar este CSV. Vale. En este caso, una vez que hemos seleccionado esta importación, en este caso vamos a importar todos los departamentos, posiciones y jobs y trabajos dentro de un tenant específico. Entonces, en este caso hemos subido un archivo que exportamos de otro tenant y lo vamos a importar aquí. Seleccionamos igualmente, análogamente a la exportación, la configuración, seleccionamos las opciones, en este caso el destino sería dentro de este tenant o dentro de otros y tenemos permisos para ver más tenants. Y el siguiente paso son las opciones. Igualmente, cada importador tiene una serie de opciones. En este caso, para este importador en el que tenemos departamentos y posiciones y también jobs, nos pregunta el importador qué queremos hacer. Si queremos importar los departamentos y las posiciones o no, y si queremos importar los jobs. ¿Vale? En este caso, si los departamentos ya existieran y quisiéramos hacer un mapeo, no seleccionaríamos departamentos o si no importamos todo. Y lo siguiente es seleccionar las instancias. Podemos importar todos los jobs que haya en este archivo con sus correspondientes departamentos, es decir, todo, o podemos seleccionar un framework específico para que se importe todo lo relacionado. Igualmente, esto depende del importador, las opciones que ofrezca el usuario. El siguiente paso en importación, que es muy importante, es la resolución de conflictos. Una vez que WordPress ya sabe lo que queremos importar, las opciones que hemos seleccionado y dónde lo vamos a importar, puede procesar la información y ver si hay conflictos. En este caso, estamos importando jobs, los jobs de usuarios, incluyendo departamentos y posiciones, y entonces lo que nos está diciendo WordPress es que hay 3 usuarios que no se han encontrado. Cuando hemos importado estos jobs, importamos la información de a quién corresponde, pero el usuario como tal no se está importando, no se incluye. Entonces, WordPress nos avisa que hay 3 usuarios que no existen y nos pregunta qué queremos hacer. En este caso, no hay una acción alternativa, no podemos elegir si queremos hacer una cosa u otra, pero WordPress nos informa de que los jobs de estos 3 usuarios no se van a importar. En otros casos, como por ejemplo cuando importamos programas, incluyendo los cursos, si importamos los cursos, un conflicto típico podría ser que hay cursos con el mismo ID number en la plataforma. Entonces, WordPress nos va a preguntar, ¿qué quieres que haga con todos esos cursos que ya existen? ¿Quieres que le ponga un sufijo al ID number? ¿Quieres que elimine el ID number o quieres que no importe los cursos y mapee los programas? Entonces, WordPress en este sentido es muy inteligente en cuanto a resolución de conflictos y nos va a preguntar por todos los conflictos que encuentre y podremos solucionarlos de una vez desde la pantalla de conflictos. Una vez seleccionadas la solución de conflictos, veremos el resumen con lo que va a ocurrir y los conflictos encontrados y lo que se va a hacer. Y cuando importamos igualmente, esta acción se va a programar
en la siguiente ejecución del clon y funciona análogamente. Cuando esto termine, la ejecución del clon termina, recibiremos una notificación y ya estará todo importado en nuestro sitio y podremos ver un informe detallado. Como podéis ver, es una funcionalidad que funciona, valga la redundancia, de forma muy directa, pero que es muy potente a la hora de migrar datos de una plataforma Moodle a otra. Incluye también una interfaz en línea de comandos que es muy útil porque normalmente cuando importamos, hacemos una migración de un sitio de Workplace, eso es algo, cuando queremos migrar un sitio entero, normalmente habrá un partner involucrado o será una tarea sensible de que el administrador quiera poder hacer y para importar, migrar grandes volúmenes de datos, una interfaz de línea de comandos que se pueda enganchar con una herramienta de scripting es mucho más apropiado. Bien, aparte de la migración, como decía, vamos a liberar el certificado de Workplace en Moodle LMS, desarrollando un nuevo módulo de actividad para que el certificado esté disponible a nivel de curso en el LMS, porque es como tiene que ser. Nosotros en Workplace utilizamos Dynamic Rules para ello, pero en el LMS hace falta un módulo de actividad. Y este certificado incluye algunas mejoras evidentes en la interfaz y además incluye una funcionalidad de validación mediante un código QR que podemos añadir, mejorando además todo el flujo de validación para que sea más sencillo configurar una validación anónima. También, como comentaba, Big Blue Button ha sido certificado para Moodle Workplace y está ya disponible en Moodle Workplace o Moodle Cloud a partir de la versión 3.1 con modelos freemium para todos los planes. Esto, si hay alguien interesado, podéis hablar con vuestros partners o si sois partners podéis hablar con vuestros channel managers para que os informen cómo acceder a esto. Bien, pues ¿cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos son en esta release en la que ya estamos trabajando y que liberaremos a mediados de septiembre, mediados finales de septiembre, que es la 3.9.2, estamos trabajando en mejorar aún más la funcionalidad de multitenancy, de tenencia múltiple, introduciendo entidades de aprendizaje compartidas. Entonces, básicamente, vamos a introducir los espacios compartidos que funcionan como un tenant adicional y es un tenant especial en el que todo lo que se cree en ese tenant se comparte entre todos los tenants en WordPress. Esto nos permite no solo tener cursos compartidos como tenemos ahora, sino en la práctica definir programas, certificaciones, informes, reglas dinámicas, departamentos y posiciones que puedan ser reutilizadas y compartidas en toda una plataforma, WordPress, por lo que mejora aún más la funcionalidad multitenancy, si ya de por sí era buena. En estas dos versiones vamos a introducir todas estas funcionalidades y además otra serie de funcionalidades relacionadas con multitenancy, como la habilidad de tener configuraciones distintas para plugins de autenticación por tenants, reglas para asignar usuarios a tenants cuando se crean, etcétera. Estamos mejorando de una forma muy evidente la funcionalidad multitenancy. Después de esto trabajaremos en el Report Builder, en el generador de informes, durante 2 versiones para introducir igualmente funcionalidades muy avanzadas y de ahí nos moveremos a mejorar también los paneles o dashboards en Moodle. Y aparte de todo esto hay una cosa más que seguramente ya habéis oído hablar de ella, pero si no lo volveré a anunciar y no me canso, y es que nuestro generador de informes va a estar disponible en Moodle 4.0. Esto ha sido una petición que viene de parte de la comunidad desde hace mucho tiempo y finalmente estamos en el punto en el que podemos integrar el core, el núcleo del Report Builder en Moodle 4.0. Y esto ocurrirá en noviembre del año que viene. Y bueno, eso es todo. Eso es todo. Espero que os haya parecido interesante y que bueno, pues que esta presentación haya servido para que queráis probar Moodle Workplace y contactar con un partner para empezar a probarlo lo antes posible. Voy a revisar las preguntas. Entonces empezaré por orden. Bien, pues ventajas que tiene Workplace sobre IOMAD. Bueno, es que son cosas distintas. IOMAD es una implementación reducida
de algunas de nuestras funcionalidades que si te soy sincero, Sergio, no sé si sigue un mantenimiento activo, me imagino que sí, pero en Moodle Workplace todas las funcionalidades que las desarrollamos de una forma mucho más profunda e integrada dentro del ecosistema de Moodle LMS. Entonces, para mí son productos totalmente distintos. Moodle Workplace va mucho más allá en todas las funcionalidades que IOMAD implementa y además implementa más funcionalidades. Vale, Alfonso también tiene una pregunta. ¿Qué plugins sería implementar con Moodle Workplace para un instituto de idiomas que brinda cursos de idioma y virtuales en vivo? Bien, hemos diseñado Workplace de tal forma que con nuestras funcionalidades específicas se reduce mucho la cantidad de plugins adicionales que pueden ser necesarios. Porque muchas veces estos plugins adicionales suelen estar muy relacionados con automatizaciones de la plataforma o con informes. Para las automatizaciones tenemos las reglas dinámicas que llegan mucho más allá de lo que suelen llegar estos plugins de Moodle, porque están integradas en el sistema y permiten muchas más cosas, no solo personalizar enrollments, como hacen muchos de estos plugins, o mejorar las notificaciones, que es algo que ya se incluye de base en WordPress también con las reglas dinámicas. Y además de estas automatizaciones, hay informes. Esa es otra necesidad típica. Con nuestro gestor de informes, muchos de estos plugins de informes ya no serán necesarios porque los informes se pueden construir dentro de WordPress. Entonces, dependerá mucho de las necesidades concretas, pero todos estos a nivel de personalización visual, reporting y automatización, en teoría no deberías necesitarlo. Ya dependerá de las necesidades específicas en cuanto a módulos de actividad que pueda tener este cliente. Pero te aconsejo que contactes con un partner para probar Moodle Workplace en Moodle Cloud, por ejemplo, y ver si puedes encajarlo en tu proyecto, porque seguramente lo puedas encajar. Y si es así, créeme que saldrás ganando. ¿Cómo se puede migrar a Moodle Workplace? Una pregunta de Sergio. Esto es una buena pregunta y en realidad acabo de darme cuenta de que he olvidado decir esto en la presentación. Cuando digo que Moodle Workplace está construido encima de Moodle, sobre Moodle y es una serie de plugins que están encima, esto lo que significa es que es posible hacer un upgrade, actualizar una plataforma Moodle a Moodle Workplace. Si estamos hablando de trabajar con un Premium Partner, que son los partners que tienen acceso al código fuente de WordPress, esta transición es tan sencilla como instalar WordPress encima de Moodle. Es el mismo proceso que seguirías si tuvieras que actualizar Moodle de una versión a la siguiente major, por ejemplo. Es exactamente el mismo. Y esto también significa que si algún día decides dejar de trabajar con Moodle Workplace, técnicamente podrías desinstalar todos los plugins de Moodle Workplace y tendrías una plataforma Moodle funcional. Evidentemente, sin las funcionalidades de Moodle Workplace. Mauricio pregunta si Moodle Workplace es de pago o hay una versión gratuita. Bien, Moodle Workplace, como tal, el software no introduce ningún sistema de fees a los partners. Moodle Workplace sigue siendo una solución que está disponible sin coste para los partners. El que sea pagada o no dependerá de los servicios o del hosting o de otras cosas que el partner construya sobre Workplace. E incluso para cuentas muy grandes puede haber un concepto de licencia basado en que esto se tenga que instalar en sus servidores, que hay que firmar licencias adicionales, etcétera, etcétera. Pero Moodle Workplace no introduce ningún coste adicional. No es como otras soluciones que tienen una licencia, un coste de licencia asociado. Moodle Workplace no tiene por qué tenerlo, a no ser que haya algún servicio que se implemente y que lo requiera. Moodle Workplace puede tener distintas instalaciones de Moodle vinculadas. En el caso que pregunta esta persona anónima, en realidad, o sea, lo que está preguntando, si lo entiendo bien, es que si se pueden vincular plataformas de Workplace y plataformas de Moodle LMS. Si esta vinculación depende de qué entiendas por vinculación, pero en este caso, lo más interesante de Workplace sería que podrías actualizar una de ellas a Workplace
y migrar el contenido de la otra plataforma a un tenant dentro de WordPress. Es decir, podrías convertir esta instalación de múltiples plataformas Moodle dentro en una instalación de WordPress con diferentes tenants. Ese sería el enfoque más apropiado de WordPress y que te permitiría ahorrar en recursos, unificar el código para que solo haya una instalación y de esa forma solo haya que actualizar un sitio y mejorar las automatizaciones y la reutilización del contenido. Entonces, sería el mejor enfoque. Las funciones de WordPress en Moodle funcionan en cualquier versión de Moodle o solo a partir de la 3.9. Las funcionalidades de WordPress no es que funcionen en Moodle, es que Moodle WordPress es un producto como tal que está construido encima de la versión de Moodle. Por lo tanto, si tuvieras la versión de Moodle WordPress 3.8, con lo que había en aquel momento, las funcionalidades que había en aquel momento funcionaban sobre Moodle 3.8. Cuando Moodle WordPress evoluciona con Moodle. La versión, nosotros siempre emulamos un servicio SaaS y siempre estamos en la última versión. Lo que significa que la versión 3.9 de WordPress está alineada con la 3.9 de Moodle LMS. Y así lo estará con las siguientes versiones. Por lo tanto, no tiene mucho sentido y estos plugins no están pensados para que se instalen en versiones de Moodle independientes, sino que son una serie de plugins que tienen dependencias entre ellos. Por lo tanto, es un producto como tal, que se instala entero encima de Moodle. En el momento de actualizar Moodle, ¿se debe actualizar simultáneamente Moodle WordPress? Sí, porque lo que se actualiza en realidad es, se pasa de tener una plataforma Moodle, se hace un upgrade a Moodle WordPress y a partir de ese momento, eso que tienes ahí es una plataforma Moodle WordPress. ¿Que está basada en la misma versión de Moodle? Sí, pero es Moodle WordPress. Si en algún momento, cuando se actualiza la siguiente versión de Moodle WordPress, la 3.9.1, esa versión de Moodle WordPress traerá la versión 3.9.1 de Moodle. Por lo tanto, al final, una vez que haces un upgrade, a partir de ese momento se actualizan las dos plataformas a la vez. Juan Miguel Méndez pregunta si hay alguna forma de solicitar un sitio demo. Por supuesto. Podéis utilizar el formulario que hay en la web de Moodle y eso os pondrá en contacto con un partner en vuestra región que os ayudará, con un partner, con un reseller en vuestra región que os ayudará a solicitar, os podrá preparar una demo de Moodle WordPress o si directamente trabajáis con algún partner se lo podéis solicitar a ellos directamente. Johnny López pregunta sobre si hay algún trabajo para la creación de un e-commerce en WordPress. Está en nuestro roadmap. Nosotros definimos el roadmap de WordPress en colaboración con un consejo asesor de partners. De esa forma nos aseguramos que los requisitos, las funcionalidades de WordPress están siempre alineadas con lo que quiere el cliente final. En este caso, las funcionalidades de e-commerce están en nuestro roadmap y de hecho ya hay una funcionalidad prevista para el año 2021, que es el catálogo de aprendizaje, que es previa, es necesaria para poder implementar un e-commerce. Y esta funcionalidad será una funcionalidad bastante grande o muy grande que introduciremos el año que viene y que será el primer paso para tener una plataforma de e-commerce en Moodle WordPress. Por lo demás, WordPress, al igual que Moodle, se puede integrar con soluciones de e-commerce utilizando soluciones como Advisor o parecidas. Vale. Piedad Vanessa pregunta que si el generador de informes permite tener reportes por usuario. Sí. De hecho, ahora mismo estamos introduciendo reportes en más contextos. De momento son reportes a nivel global que pueden utilizar información de cursos concretos o información de usuarios, pero el año que viene, en estas releases sobre el generador de informes, vamos a profundizar en el concepto de informes por contexto. Pero a día de hoy sí se pueden hacer informes por usuario. Elizabeth Delgado pregunta si en la estructura de organización se pueden definir administradores con diferentes accesos. Sí, es algo parecido. Con la organización de departamentos y posiciones introducimos una figura que es el manager. Tenemos dos tipos de manager, hay que es el manager de departamento o el manager a secas o manager global. Con esto podemos definir si un manager es un manager de departamento, será manager de todas las personas que estén en ese departamento, y si una persona es un manager global,
será manager de todas las personas que tengan una posición por debajo de la suya. Es decir, un manager global, si es, por ejemplo, el CEO de una compañía, será el manager de todo el mundo en la plataforma, independientemente de en qué departamento está. Eso es un manager global. Y si es un manager de departamento, se define en un departamento específico. Bien, pues para estas figuras de manager hay una serie de permisos que se pueden configurar en la misma organización para definir permisos simplificados en cuanto a la gestión de matriculaciones en programas y en certificaciones, respecto a los informes y respecto a las notificaciones. De esta forma, de una manera muy sencilla, podemos definir estas figuras de manager sin utilizar los roles de Moodle. Pero también podemos utilizar los roles de Moodle para definir permisos avanzados. Es decir, con la estructura de departamentos podemos definir managers y con la estructura de roles o definiendo administradores a nivel de tenant, podemos hacer una gestión más específica. Mauricio Silva pregunta ¿cuánto vale Workplace? Y la respuesta ya, como os comentaba, no tiene un precio, no tiene un coste. Lo que tiene un coste son los servicios que requieran el proyecto, pero Workplace como tal no tiene un coste de licencia en condiciones normales. Pero como usuario común, esto no se puede descargar, tienes que recurrir a un partner para obtener Workplace. Y por último, tenemos una pregunta de Franklin Arias. Para capacitación laboral, ¿es mejor tener su manejo a través de Moodle MS o Moodle Workplace? Bueno, te diría que para mí la solución, la respuesta es sencilla, Moodle Workplace. Porque Moodle Workplace introduce todas las funcionalidades que tiene Moodle MS y además funcionalidades específicas justo para aprendizaje y desarrollo, capacitación laboral, etcétera, etcétera. O sea que es específicamente para eso. Así que si tienes que elegir, obviamente Workplace. No te lo digo solo porque sea el Product Manager de Workplace, sino porque es para lo que sirve este producto. Y creo que ya he contestado a todas las preguntas. No sé si me he dejado alguna, Juan, no sé si hay algo más que queráis preguntar. Emilio, claro, mira, en el chat yo estoy viendo muchas preguntas. Va a ser imposible responderlas todas, pero voy a tratar de rescatar algunas. Por ejemplo, hay uno que dice acá, yo he visto una de instalaciones. Esta. Si he realizado el proceso de migración de 3.1 a 3.2, en ese proceso obviamente hay que hacer ajustes a la base de datos, todo lo que requiere una migración mayor. En ese caso no hay ningún problema para instalar WordPress sobre ese sitio módulo y garantizar que funcione correctamente. O sea, siempre hay que tener en cuenta que la diferencia de Workplace respecto a Moodle MS es que Workplace siempre los servicios van a estar provistos por un Moodle Partner, por lo que garantiza que ese proceso de migración o actualización se va a hacer de forma correcta y como se tiene que hacer. Dicho esto, no hay ninguna situación en la que un upgrade de Moodle LMS a Moodle Workplace no sea más complicado que un upgrade de Moodle LMS a la siguiente versión de Moodle LMS. Es decir, si el sitio no está roto por todos estos cambios, funcionará. Si puedes actualizar esa plataforma a la siguiente versión de Moodle, es seguro que vas a poder actualizarlo a la siguiente de Moodle Workplace. Por lo tanto, no hay cambios en el proceso, es lo que me refiero. Excelente, Emilio, muchas gracias. Y hablando de plugins y de actualizaciones, los plugins de Workplace, aquellos que en el futuro sean liberados a la comunidad, por ejemplo, el de Certificate, estos plugins se pueden instalar sin problema en Moodle LMS sin ningún inconveniente. Y lo mismo en el caso contrario. Los plugins que han sido diseñados para Moodle LMS, todos los que están disponibles en moodle.org, ¿se pueden instalar también en Moodle Workplace? Sí, vamos a la primera pregunta. Un plugin de Moodle Workplace que se libera a Moodle LMS se puede liberar de dos formas, como un plugin comunitario o se puede integrar dentro del core de Moodle, ¿vale? Pueden ser las dos formas en las que nosotros liberamos funcionalidades. Con Certificates,
lo que se hace es liberar el plugin para que esté disponible en la base de datos de Moodle, de plugins de Moodle, y con el Report Builder lo que será es que directamente esto estará dentro de Moodle Core. Cualquier persona que instale Moodle 4.0 tendrá el Report Builder, ¿vale? En los dos casos, nosotros garantizamos que el mantenimiento de ese plugin siempre va a estar al día. ¿Por qué? Porque cuando liberamos el plugin de Certificates, nosotros lo incorporamos a nuestro producto. Por lo tanto, la versión que se utiliza en WordPress es la misma que va a estar en el repositorio. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener esto en cuenta. El caso contrario, instalar un plugin de Moodle dentro de WordPress, la instalación siempre va a funcionar. Es raro que no funcione porque Moodle WordPress es Moodle ahora sí. Lo que pasa que, dependiendo del tipo de plugin, hay que tener en cuenta unas consideraciones. Si es un plugin de actividad, hay que tener en cuenta que debe soportar grupos separados, porque es como nosotros separamos a los usuarios de distintos tenants cuando el curso está compartido, y esto se hace automáticamente en el backend, pero el plugin lo tiene que soportar, como es el caso de BitBlueButton. Y si es un plugin de otro tipo, hay que asegurarse de que es respetuoso con la funcionalidad de multitenancy. Estos checks, lo mejor es contar con un partner para que lo haga, y en este caso siempre va a haber un partner involucrado, un premium partner involucrado. ¿Por qué? Porque WordPress solo está disponible a través de partners. Entonces, os diría que tengáis total tranquilidad en que vuestro premium partner os va a ayudar a que cualquier plugin que exista en el repositorio de Moodle va a poder ser utilizado casi con total seguridad en Moodle LMS. Si tenemos en cuenta que tiene que ser un plugin que esté actualizado al día y que esté soportado por la versión de Moodle que se va a utilizar. Si se cumplen esas condiciones, vuestro premium partner podrá ayudaros a instalar este plugin sin ningún problema.